Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es un momento glorioso en medio de la visitación de Dios a la humanidad. El cinto de la verdad es nuestro tema, el cinto de la verdad. Está sustentado el tema de hoy en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 32. Un salmo que usted conoce, el Salmo 32:1. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Y la segunda parte es sumamente importante, y en cuyo espíritu no hay engaño. Voy a repetir literalmente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, versículo 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estos dos versículos tienen que ir íntimamente unidos, indisolublemente, porque el uno complementa al otro. Se puede sacar una herejía de la primera parte del texto, haciendo un énfasis desmedido a la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, que lo que complementa, lo que le da sentido es la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver con la integridad. Sí, la integridad finalmente es la respuesta. Pero ¿respuesta a qué? Bueno, respuesta a la siguiente pregunta. ¿Mueren todos los cristianos con pecado en el corazón? Es una pregunta que se hacen tantos creyentes. Y de hecho, en medio de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, uno de nuestros oficiales un día pues, fue a nuestra oficina y nos preguntó, uno de nuestros servidores, Pastor Bayoné, pero mire aquí, ¿morimos nosotros de una manera impecable? ¿Y por qué este servidor, este oficial, este diácono, había ido con esa inquietud a mi oficina? Bueno, por una doctrina que había escuchado, una doctrina desbalanceada, una herejía que coloca las intenciones pecaminosas, los pecados que no son resultados de un enseñoramiento del pecado, ¿verdad? Es decir, la lucha del pecado en el creyente, con pecados dominantes. Me explico. El orgullo es un pecado dominante. Es decir, cuando el orgullo se entrona, David dijo que las soberbias no se enseñoren de mí. No es que no podamos ser soberbios en un momento determinado o tener orgullo. Otra cosa es que el orgullo predomine en nosotros. La lascivia. ¿Quién no ha tenido un pensamiento lascivioso o pecaminoso? Todos. Es la batalla de la fe. Es la lucha. Ahora, otra cosa es que ese pensamiento lascivioso, impuro, se cambie entonces a un pensamiento ya adúltero planificado. Pero no solamente esto. Se puede hasta cometer un adulterio. Dios nos libre a todos nosotros. Somos tentados. Esta es la batalla de la fe. Pero otra cosa es convertirnos en adúlteros como Estado. En otras palabras, tener un comportamiento adúltero y justificar ese comportamiento adúltero con la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, que si se muere en el acto mismo del adulterio, se dice, no, la doctrina de la justificación por la fe cubre ese acto mismo del adulterio. Y eso usted puede aplicarlo al aspecto de la mentira, al aspecto del homicidio y puede aplicarlo también al caso en cuestión del suicidio. Entonces, de ahí viene ese creyente, ¿no? Con esa inquietud, pastor, mueren todos los cristianos con pecado en el corazón. Ahora, ¿por qué es importante saber esto en este tiempo de pandemia? ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que de la noche a la mañana, creyentes, que son asaltados por el virus y a lo mejor pueden estar sin ningún síntoma y de repente ese virus viene y arropa y le hace perder la respiración y pudiera caer hasta en un estado de inconsciencia. Entonces dirá alguien, bueno, no le da tiempo confesar su pecado porque está en un estado de coma o de inconsciencia. ¿Y entonces qué se hace? Bueno, eso podría ser una sobrereacción, ¿verdad? Eso podría ser una sobrereacción a la doctrina de la justificación por la fe. Pero tiene sentido. Todo debate teológico
histórico, claro, todo debate ha tenido sentido y tiene sentido. Lo que pasa es que hoy en día las personas no quieren debatir. Vi en estos días en, en un programa a un predicador famoso, yo diría que ahora mismo de Latinoamérica es el más famoso, y de verdad que sus prédicas son interesantes, muy atractivas, así tipo Joel Austin, pero con un poquito más de Biblia. Pero él tiene, digamos que dos escenarios, el escenario de su propia iglesia, allá en Guatemala, una iglesia, una mega iglesia, realmente impresionante, un predicador hasta buen mozo, con una familia lindísima, una mujer, una esposa bien preciosa e hijos también hermosos, todos involucrados en el ministerio, así que no se puede cuestionar el aspecto familiar. Entonces le decía a un cantante famoso, este predicador, que él cuando exponía la palabra lo hacía de manera sencilla, no traía esos problemas doctrinales, teológicos, para no crear división, porque él se dirigía a una población inmensa. Y es verdad, digamos que él ha ganado, si hubiese algún concurso, pero él entiende que ha ganado o que tiene la mayor audiencia en YouTube. Eso es impresionante. Y no solamente en YouTube, en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que está recibiendo el individuo o las personas cuando se exponen? Bueno, cosas sencillas. Entonces, no quiere generar ningún conflicto. Pero como diría Sproul da la respuesta. Sproul dice, no, es que la doctrina es la sustancia. Claro que tiene que dividir porque la verdad divide. Si usted quiere evitar la persecución, usted quiere evitar el conflicto, ¿verdad? Entonces, esos temas que se han suscitado, que se han levantado a través de la historia, son temas que sí siempre han tenido su importancia, su trascendencia y relevancia. Es decir, no podemos nosotros amoldarnos a esta era pragmática. Tenemos que ir a la ley y al testimonio. Entonces, ¿por qué es importante saber esto en tiempo de pandemia? Bueno, para que usted se libere. Primero, para que usted sea equilibrado o equilibrada bíblicamente y usted tenga paz en su corazón, primero con su persona, porque usted va a dar cuenta de usted. Claro que en un sentido general, usted, a causa de la autoridad que ejerce, es responsable, ¿verdad? Si usted es hombre, de su esposa, porque el esposo santifica a su esposa, el esposo es padre, tiene que cuidar a sus hijos, la madre da cuenta por los hijos, pero no en sentido absoluto, como los pastores. ¿Mm? Ellos velan por vuestras almas, ¿sí? ¿Y de qué manera? ¿Cómo? Ese cómo es importante. ¿Cómo? Quienes han de dar cuenta. Es decir, ¿cómo? Pero no es que ellos van a dar cuenta de forma absoluta por cada miembro de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? Como quienes han de dar cuenta. Claro que el esmero nuestro, de todo pastor, debe de ser como el esmero de Pablo. ¿Qué decía Pablo? Todo lo soporto por amor a los escogidos. Así debe ser un pastor. Por ejemplo, nosotros estamos full con nuestra comunidad, vigilando nuestra comunidad de alguna forma, de alguna manera. ¿Por qué? Porque no queremos que ni un solo miembro de Iglesia Bíblica de la Gracia se pierda. Como también oramos para que ni a un solo miembro de nuestra iglesia, ni a un solo, pues le afecte el virus. Pero si le afectó, estamos preparados porque nos hemos energizado, por así decirlo, con la palabra profética más segura. Entonces, en ese sentido, preparar nuestros reflejos espirituales es sumamente importante. ¿Y cómo preparamos nuestros reflejos espirituales? Con la palabra de Dios, con la doctrina. ¿Por qué es importante saber esto? Sí, porque nos emancipa, nos libera. El tema parece nuevo, como ya se ha dicho, pero no es nuevo. Es una discusión, ha sido una discusión de los pensadores cristianos, ¿verdad? Y de la casuística cristiana, ¿por qué no? A través de la historia. Pensemos en la iglesia papista, la iglesia de Roma. Sí, la iglesia de Roma se encontró con esa situación. La iglesia de Roma, la iglesia papista, como dogma, como doctrina, entiende que debe de haber una confesión continua, pero no a la luz de lo que dice la Biblia en Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sino en el sentido de la autoridad que tiene la iglesia para perdonar los pecados. Por eso, los medios que usa la iglesia papista para
preservar la salvación final de sus feligreses. No estamos hablando ahora de lo que creen las iglesias católicas en sus prácticas ordinarias. Estamos hablando del pensamiento católico, de la ortodoxia de la iglesia católica, que se trabaja, ¿no? Aunque de manera superficial hoy en día, porque como que no hay tiempo. Entonces de ahí es que esos medios de gracia están asociados con el bautismo, el ritual que le hacen a los niños, a los adolescentes, la primera comunión, el hecho de comulgar periódicamente. ¿Mm? Y entonces, una novedad que resulta interesante con relación al tema en cuestión es la extrema unción. La extrema unción. La extrema unción no viene desde el principio. La extrema unción viene por un conflicto que se suscitó. ¿Cuál? Bueno, que se entendía que cuando un enfermo, ¿verdad?, estaba en un proceso de deterioro, entonces el cura lo visitaba y lo visita hoy en día. Un cura responsable, un cura serio y consistente con su doctrina. Y entonces este individuo, esta persona, este buen católico, se confesaba con el cura. Entonces se iba limpio. Pero espérese, aquí se nos crea un problema. ¿Cuál problema? El problema de la coma, del estado de coma que cayó el católico. ¿Y ahora qué se va a hacer? Entonces se reúnen los líderes católicos, el Papa y todos los demás, y crean un dogma, la extrema unción. Entonces, ¿qué es la extrema unción? Es la autoridad que tiene el Papa para perdonar los pecados a las personas que se encuentran en esa situación de inconsciencia. Y dirá, entonces tiene el Papa que ir y aplicar los rituales. No, porque el Papa transfiere esa autoridad al cura. Sí, al cura sencillo. Por eso es que usted ve un letrerito en un automóvil atrás, que reza de la manera siguiente. Si hay un accidente aparatoso, el católico ortodoxo, el católico de verdad, dice, no llame a la policía, ni llame aquí, no, llame a un cura. ¿Por qué a un cura? Precisamente para que le dé tiempo la confesión. Por eso los curas iban a la guerra. ¿Para qué? Para trabajar con los soldados en lo relacionado con la confesión de los pecados. Entonces encontramos una sobrereacción contemporánea, porque esa sobrereacción no ha existido. Lo que ha habido siempre es una reacción, pero no una sobrereacción. Y entonces, de manera muy ligera, tenemos los pensadores modernos que dicen, no, ya Cristo perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Todo está bien, no importa cómo tú mueras, porque finalmente todos morimos con pecado en el corazón. Entonces, de ahí la importancia de hacer la debida demarcación con relación a los pecados. Quiero invitarles a adquirir el libro La Nobleza de Dios. Google Play. Usted puede adquirirlo de manera gratuita. ¿Sí? Los primeros capítulos están de manera gratuita. Puede adquirirlo y dentro de esos capítulos que están free, que están gratis, entonces está el capítulo 3. Yo le ruego que usted le preste atención al capítulo 3. Hay una influencia bíblica ahí maravillosa, pero también una influencia de un pensador puritano llamado William Gurnall. Si usted tiene paciencia, sígame, por favor, en este momento. Vamos a trabajar precisamente con este tema del cinto de la verdad. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es entre pecados, en su sentido general, y pecados dominantes. Leo en el libro La Nobleza de Dios. Voy a estar leyendo poco a poco y voy a estar haciendo comentarios. Dice, con profundidad y consistencia bíblica y teológica, bien se puede decir que no solamente el pensamiento pecaminoso es pecado, sino hasta la intención. Eso es para que se entienda. Que el pecado es tan pecaminoso que hasta la intención es pecado. Es de ahí la necesidad de una actitud constante de confesión y arrepentimiento en el cristiano, como bien presenta 1 de Juan 1:9, y que correctamente ha comentado el pastor John MacArthur. Mire qué bueno es esto. Este comentario de John MacArthur está en su fascinante libro acerca del perdón. No hay desperdicio. No hay desperdicio. La cuestión con relación al pastor MacArthur viene con la casuística. Si él fuese consistente, con todo el respeto que me merece, porque es un hombre de una alta trayectoria, si fuese consistente en su casuística,
específicamente con relación al suicidio, fuera algo maravilloso. Porque no es asunto de que nos volvamos locos y decir, está en el infierno. No, es que eso está implícito en la verdad. Porque algunos dicen, pastor, la Biblia no habla claro. Bueno, si usted dice que la Biblia no habla claro, ¿por qué esos hombres han hablado tan claramente? Es decir, si no habla claro, ¿por qué usted dice, va directamente al cielo? Si no habla clara la Biblia, entonces no debió decirlo eso. Parece que para ese pastor, llamado Steve Lawson, sí la Biblia habla de forma meridiana. O para el pastor Piper, parece que en ese tema Dios habla de forma meridiana, pero otros queriendo como hacer ver como que el tema es ambiguo, dicen, no, 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 la Biblia no habla claramente. Y entonces los 10 mandamientos. Y Juan que dice que un homicida no tiene vida en sí mismo, vida permanente en sí mismo, y que los hombres de Dios de la antigüedad interpretaron de manera tan consistente ese pasaje de la Biblia, refiriéndose precisamente al mandamiento no matarás. Y por cierto, las confesiones y los catecismos también responden de manera muy puntual ese punto, esa inquietud. Entonces John MacArthur comenta de manera acertada y dice de la manera siguiente: la sangre de Jesucristo, su Hijo, continúa limpiándonos de todo pecado. Y añade, y el tiempo verbal en el versículo 9 también denota una acción continua. Si estamos continuamente confesando nuestros pecados. Es decir, eso es lo que dice la exégesis bíblica. ¿Qué? Bueno, que tenemos que estar en una actitud de confesión y de arrepentimiento. Entonces MacArthur fue fiel al texto. No se olvide que hasta la intención es pecado. Un pensamiento pecaminoso no es un pecado dominante. Un pastor, recuerdo, mi querido amigo, me pregunta, Willy, pero ¿qué es un pecado dominante? Y me ayudó porque a ese pastor le pedí que me revisara el libro, La nobleza de Dios, y él lo hizo y se lo agradezco, lo hizo con tanto cariño. Y entonces, como una crítica, me dice, no entiendo lo del pecado dominante. Entonces me añadirle al libro, que todavía no estaba cerrado, el aspecto, el tema de los pecados dominantes que los puritanos trabajaron muy bien y los hombres de Dios a través de la historia. Pero más que los puritanos y los hombres de Dios, la Biblia trata con claridad meridiana el asunto de los pecados dominantes. Entonces señalamos, un pensamiento pecaminoso no es un pecado dominante, pero se puede convertir en dominante hasta donde se le dé cabida. Alguien una vez dijo, esto se le atribuye a Lutero, pero no se sabe realmente quién fue que lo dijo, pero creo que es sentido común. No podemos impedir que las aves vuelen por encima de nuestras cabezas. Lo que sí podemos impedir es que hagan nido. Un pecado dominante, bien se puede decir que es un nido en el alma. El apóstol Santiago lo dijo de la siguiente manera: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Me está siguiendo? Es decir, que Santiago habló de esto, que hay un proceso antes de que se ejecute el pecado y hay también, según Santiago, una consecuencia. Pero mire el ejemplo maravilloso de Caín. A esto se le conoce como la personificación del pecado. ¿A qué? Bueno, a la advertencia que Dios le hizo a Caín. Si bien haces, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El pecado adquirió un poder tan grande a la luz de la lucha interna del individuo que dejó ser él, el individuo, el que codiciara el pecado, sino el pecado mismo al individuo. El pecado yace a la puerta y te codicia. Óigame, el pecado codiciando al hombre. Vénselo, esa es la responsabilidad humana, pero tú debes dominarlo. La advertencia dada por Dios a Caín era precisamente para que el pecado no lo dominara. A esto nos referimos con pecados dominantes. Hay pecados que los hombres pueden dominar. Lo cometen una vez, se arrepienten y lo confiesan con dolor, pero cuando pasan el límite de la gracia común, es decir, que insisten, esa gracia común que es gracia frenadora, se exponen a una posesión del pecado que se convierte en una atadura. ¿De qué tipo? Mortal. Cuando se toma, por ejemplo, la gracia de Dios en vano y se resiste al Espíritu Santo, entonces se pierde la sensibilidad espiritual y se cae en un estado de incredulidad y autoengaño. El pecado se hace uno con el hombre.
no oye la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es sordo a la voz del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasó con Caín? Mató a su hermano Abel. Por eso Juan luego dice en su primera carta, no como Caín, que era del maligno, pero ¿era del maligno porque nació del maligno o era del maligno porque se entregó al maligno? Claro que se entregó al maligno. Desde un principio su intención fue de rebeldía con relación a Dios y fue pecando poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que Satanás encontró cabida y entró como el bocado. ¿No se acuerda del bocado de Judas? Es la misma idea. Que el pecado se enseñoree de un cristiano es sinónimo de que el pecado lo domina. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Es una promesa inviolable. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos creen que el rigor de la ley es más que el rigor de la gracia. No, la gracia es más demandante. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva naturaleza. Y por ese espíritu de gracia que está en el creyente, no hay manera ni forma de que el pecado, le pueda dominar. La pregunta sería, ¿puede realmente el pecado enseñorearse de un cristiano? De manera absoluta es la respuesta. De manera absoluta y definitiva, no. De manera parcial y hasta el punto de perecer, sí. El apóstol Pablo dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Es la gracia lo que marca la diferencia. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En esto podemos observar el estudio de primera de Juan. El nacido de Dios hace justicia. El nacido de Dios vence al pecado. El nacido de Dios, ¿qué más hace? Ama. El nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuál es el requisito para tener victoria? Nacer de nuevo. Si eres nacido de nuevo, entonces tu final está asegurado. No es un final de derrota ni de dominio del pecado sobre ti. Es un final glorioso y un final feliz. Pero aquí hay que añadir un elemento más, Satanás. Un aspecto más, Satanás. Pecados dominantes y posesión satánica. Al Espíritu Santo, y esto es bueno saberlo, le plujo develar el telón del proceder de la providencia y la operación del maligno en cuanto al dominio del pecado en uno que muere bajo el dominio total del mismo. Qué importante es esto. Es decir, eso es para que no pensemos que la Biblia como que se quedó en tiniebla, en oscuridad. No. Hay una claridad meridiana con relación a este aspecto. Es decir, que se desveló ese velo maravilloso, ¿no? Y podemos ver y observar que realmente han habido personas que la Biblia señala que han sido dominadas por el pecado y que ha habido una confluencia con el príncipe de maldad o con Satanás. Dice la Biblia, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bien se puede decir que un enseñoreamiento definitivo del pecado es que es un dominio pleno de Satanás. Sí, un dominio pleno de Satanás en la vida de una persona. Esto ocurre en un momento de la historia de un individuo, después de muchas advertencias de parte del justo Dios. Es decir, que esto no es de que de la noche a la mañana Satanás tomó posesión. No, poquito a poquito. El comentarista William Hendrickson dice algo interesante. Leo. Satanás tomó plena posesión del alma del traidor. Leo de nuevo. Satanás tomó plena posesión del alma del traidor. Y añade, no se nos ha revelado cómo descubrió esto el evangelista. Judas se ha convertido en una persona totalmente endurecida. Las advertencias de Jesús no habían sido escuchadas. Por esto ahora ya no se volverán a hacer. Por esto ahora ya no se volverán a hacer. Jesús ya no tiene nada que ver con Judas. En otras palabras, ya él no iba a escuchar más porque él desoyó, se endureció, fue entregado. Y Jesús dice, yo no tengo que ver nada contigo. Y puede pasar con uno que es cristiano. No, un nacido de nuevo no pasa eso. Ahora, con uno que está cerca de Jesús o es cerca de la iglesia o en la esfera de la iglesia puede pasar. Y ahí es la confusión de muchos pastores
que ven gente que han sido aparentemente piadosa, tan piadosa como Judas, porque Judas fue piadoso, por eso fue escogido como tesorero. ¿O usted cree que lo escogieron por tesorero, como tesorero porque él era, porque era una profecía? No, ciertamente había una profecía, pero fue escogido porque era el que se veía más íntegro de todos. Y el Señor dio su aprobación, porque en ese momento él había mostrado ese perfil de integridad. Pero ¿qué pasó? Había hipocresía en su corazón. Y recuerde que hay cosas que el Espíritu Santo no necesariamente se las reveló a Jesús con relación a las personas. Aunque él, como dice Juan, bien se podía decir, sabía todo de los hombres. Pero si al Espíritu Santo no le plujo, recuerde lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, se despojó. Es decir, que en ese sentido no se puede incriminar a Jesús en cuanto a la conducta de Judas y atribuirle complicidad con su deshonestidad. Es decir, que el Señor fue consistente. Y entonces él vio cómo el mismo Señor, las profecías se estaban cumpliendo. Y entonces dice, ya yo no tengo nada que ver con este hombre. Entonces en el bocado entra el diablo. Por eso tengamos cuidado nosotros, librémonos de ese sentimentalismo. Sé que no es fácil, sé que no es fácil. Gente que han estado con uno muy cerca, que eso le pasó a Piper. Gente cercana a él, se fueron a la eternidad de una manera muy indigna. Y entonces en el memorial se crea una confusión en Piper. ¿Verdad? Un hombre humanamente hablando, bueno, humanamente, no necesariamente consistentemente justo, porque el justo debe de irse del lado de Dios. Dice, murió de esa manera, de manera fatal, es mi amigo, me quedo callado. Y los familiares que responden, no le dé consuelo falso, ni vano, no diga que está en el cielo, quédese callado mejor. Lo propio pasó con John MacArthur también. Entonces tenemos que cuidarnos porque esa experiencia la vamos a vivir nosotros. Porque dice el Señor que de dentro de nosotros se levantarán. Yo le digo a mis hijos, tienen que vivir en santidad. Yo no hago memorial a ningún hijo mío que muera de una manera necia. Ni a ningún familiar. Ni a ningún miembro de la iglesia. Es decir, tenemos que morir de esta tierra o partir de esta tierra y morir de manera digna. Es como en santidad y en testimonio. ¿Qué significa esto? Bueno, que si en el último momento de la vida hubo arrepentimiento, hubo entonces blandura de corazón, hubo consistencia, porque ese es el punto. Porque presuponemos que la persona cuando está cerca de la eternidad se le ablanda el corazón. Y no es así. Usted no vio el ladrón en la cruz. El ladrón endureció su corazón y el otro lo ablandó. ¿Sí? Así es. Entonces eso es impredecible. Yo estuve predicándole a un moribundo, ya agonizando. Me habían dicho que se había convertido. Pero un familiar cercano me dice, pastor, yo quiero que usted vaya. Digo, hermana, no, venga. Tarde en la noche fui, me desplacé. Y allí estuve esperando. Los familiares cercanos no querían que el pastor entrara. No, el pastor Willy Bayonet. El pastor pudo haber sido cualquier otro pastor. Pero la hermana, que era familiar de esa persona que falleció, me decía, no, yo quiero que usted vaya. Cuando entramos estuvo el médico al lado, ya estaba agonizando. Y yo quise ratificar su conversión, pero no lo hice a través de preguntas, sino estaba leyendo solamente un pasaje de la Biblia motivador, Josué 1, mira que te mando. Y ese hombre enérgicamente me hizo así con el dedo que no. Todos nos quedamos asombrados y pasmados. Ese hombre murió, había sido un ateo, es decir, que todo había sido una pantalla. Se fue a la eternidad sin Dios. El caso de Darwin. Los pastores comenzaron a decir que Darwin se había arrepentido en el último momento y anda circulando una versión, es la errada. Pero los familiares cuando vieron esto dijeron no. Mi padre fue consistente, mi padre no creía en Dios y murió sin Dios y murió confesando lo que él creía. Bien. De hecho, viví una experiencia así con un individuo que se suicidó. Precisamente todo el mundo, muchos cristianos inclusive hablando bien, hasta que un hermano del que se suicidó dijo la verdad. Mi hermano no cree en nada, no cree en Dios, no cree en... Digo, este es el único que está hablando la verdad. Cuidémonos de eso para que nos hagamos creíbles y para que nuestros memoriales sean creíbles. Que cuando usted como pastor diga, ese fue un hombre de Dios, ese es un hombre que en medio de sus imperfecciones buscó el rostro de Dios, se santificó, ¿no? Cayó 7 veces, pero una y otra vez se volvía a levantar. No fue impecable, sí falló, pero mantuvo su integridad.
¿Y en qué sentido mantuvo su integridad? Su consistencia de confesión de pecados y de volver sobre sus pasos, porque finalmente el pecado no es un buen negocio y el pecado trae consigo mismo el castigo. Es decir, castigo de laceración de la conciencia y castigo en su sentido cuantificable, es decir, los resultados, porque finalmente la paga del pecado es muerte. David y los pecados dominantes. David, prototipo de un cristiano nacido de nuevo, es un vivo ejemplo de uno que fue dominado por el pecado por un tiempo, pero no murió en él. Bien se puede decir que su experiencia fue la mostrada por Pablo en Romanos 7 y 8, en la dicotomía y final victorioso de un cristiano, y que de manera muy precisa aplicaron los puritanos de 1689. ¿Y de qué manera aplicaron los puritanos? Ahora escúcheme. Cito de manera literal la Confesión de Fe de Londres. Dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Más claro de ahí no se puede decir. Y para que quede completamente claro, afirmaron, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que quede en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves, ¿sí? Caigan, los verdaderos hijos de Dios pueden caer en pecados graves como David, y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Santo Espíritu, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, y esta es la parte maravillosa, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que no se puede entender esto del arrepentimiento renovado? Es decir, que aun cuando afecten el testimonio, aun cuando caigan, etcétera, etcétera, pero finalmente van a renovar su arrepentimiento. Es decir, no van a morir en pecado, van a volver sobre sus pasos. La gran verdad que presentamos es que aquellos que tienen verdadera fe no terminan su existencia bajo el dominio del pecado. El suicidio está en la lista de los pecados dominantes y por su naturaleza la sensatez debe primar en el juicio humano, es decir, el santo y solemne silencio. Sin embargo, el pastor MacArthur ve todo un proceso antes de llegar al fatal desenlace. Dice que puede un cristiano desanimarse, estar tan desanimado que se deprime, puede deprimirse tanto que pierde toda la esperanza, y esto con frecuencia, como un caramelo, conduce al suicidio, lleva al suicidio. Pero el doctor John Piper es simplista y lo considera de forma muy romántica y sencilla al compararlo con una ira casual. Es decir, el suicidio es como una ira casual, pasando por alto lo dramático del asunto. Dice John Piper, una persona, yo pienso, que está deprimida por un periodo corto, se deprime y termina con su vida. Yo me maté a mí mismo porque estaba airado. No hubiese muerto si no hubiese estado airado. Me llevé a la tumba. ¿Me hubiese perdido por eso? Y dice Piper, yo no creo. Esa es la doctrina nueva de John Piper. Yo no creo. Y me entristece sobremanera. Un hombre tan ducho, tan exquisito como ese libro maravilloso del coronavirus y Cristo, que lo recomiendo. Y uno no se explica. Bueno, lo entiende, como diría William Gurnall. Lo entiende uno. Satanás usa la mente más brillante porque una herejía como esta destruye todo lo bueno doctrinalmente que ha formado este hombre en toda su trayectoria. Por eso ruego y oro para que Dios le dé luz y le conceda la gracia del arrepentimiento. El pastor Steve Lawson, el pastor Steve Lawson no importa el proceso con tal que sea un creyente. Una persona que comete suicidio, si es un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Es decir, no importa si es creyente, no importa cómo muera. Se le olvidó toda la doctrina que ha enseñado, todas las doctrinas exquisitas que ha enseñado de la santidad, de la perseverancia de los creyentes, de la suministración del Espíritu Santo, del poder de Dios. Todo eso se le olvidó. ¿Por qué? Porque ya
entró dentro de un círculo de casuística doctrinal que viene a ser algo muy perverso y precisamente muy dañino. Sin embargo, la promesa divina es: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es, ningún pecado te gobernará. El pecado puede retorcerse como un soldado herido de rodillas, y muchos de ellos pueden reagruparse como una tropa dispersada, pero nunca conquistarán el campo de batalla donde se mueve la verdadera fe. Bueno, ya con esta introducción pienso que estamos listos para dar respuesta a la pregunta: ¿mueren todos los cristianos con pecado en el corazón? Y es realmente un requisito vital para entrar al cielo el morir sin mácula. Ahí está. Vamos a ver cuál es la ortodoxia bíblica. El error que se comete al responder estas preguntas es por una o más de las siguientes razones: por partir de premisas equivocadas, por sobrereaccionar o, en el peor de los casos, por justificar o para justificar pecados. Pero estas dos inquietudes no son nuevas. A través de la historia de la fe cristiana han sido consideradas. La mejor manera de demostrar esto es recordando la doctrina papista o católica romana de la extrema unción, que ya hemos hablado. ¿De dónde se sustenta esta doctrina católica o papista? Bueno, el texto que buscan se encuentra en Santiago. Por eso en un momento Lutero dijo que era como una epístola de paja, en su furor. Después lo entendió y cambió. Claro, se enamoró de Romanos, se enamoró de la epístola de Pablo a los Gálatas, y cuando entra a la de Santiago, y tenía sus razones también de fondo, históricas, Jacobo, el problema que hubo con Pablo, etcétera, pero luego cayó y entendió que esa epístola inspirada por el Espíritu Santo mantenía una consistencia con la doctrina de la justificación por la fe. El aspecto o el asunto es la perspectiva o el enfoque. ¿Está alguno de entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, la iglesia católica, ¿qué hace con sus dogmas? Con sus dogmas, bueno, la iglesia entiende que es administradora de la salvación, y ¿por qué no? Administradora también del perdón, y es una exclusividad que ella entiende, aunque hoy en día hay un movimiento ecuménico, que solamente ella la posee. Es decir, que para que ese creyente se vaya con una certificación, tiene que tener la autentificación de la iglesia papista. Es decir, que hay un engranaje ahí consistente en el error, ¿verdad? Entonces dice, no, tiene que tener el perdón sacerdotal. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, no, que la salvación es de pura gracia. Ahora, ¿qué pasa? Que algunos han llegado al colmo de formar una doctrina que ha sido clasificada o catalogada como gracia radical. ¿Qué significa esto de gracia radical? Que no requiere de los medios establecidos por Dios para completar la salvación final. Y ese título o ese calificativo es importante, salvación final. En otras palabras, la obtención de un pecado que no se ha pedido y un arrepentimiento que no se ha evidenciado. Es decir, como una persona, por ejemplo, que insulta a Dios, que muere en un acto de pecado, no se arrepiente y el pastor dice, no, es por gracia, eso es gracia radical. Está directamente con el Señor, está en el cielo. Este libro, que yo lo recomiendo con todo mi corazón, es un libro excelente. Es un libro titulado Una iglesia de Dios. El que lo escribió estaba en un momento poderoso espiritualmente, con una unción tremenda. Precisamente en este libro, el autor dice lo siguiente: ¿cómo puede esto ser posible si la oración no contiene ni una sola frase que hable de que la persona se ha arrepentido, ni siquiera de que ha pedido perdón?
¿Cómo hemos de dar gracias por un perdón otorgado que no se ha pedido? Dice este autor de este maravilloso libro, buen libro que quiero recomendar con todo mi corazón, como el libro Coronavirus y Cristo, que también es excelente, o el libro de John MacArthur acerca del perdón. Pero qué dramático esto que está diciendo este autor. ¿Cómo se puede obtener un perdón que no se ha pedido? Leo de nuevo. ¿Cómo hemos de dar gracias por un perdón otorgado que no se ha pedido y en ausencia de un arrepentimiento que ni siquiera es mencionado? Esto puede explicar el número tan grande de personas que han hecho profesión de fe sin que sus vidas evidencien un cambio significativo. Donde no hay cambios visibles, no podemos hablar de conversión, porque son esos cambios los que testifican a favor de mi conversión. Es decir, que la vía, ¿cuál es? El arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es forense. El arrepentimiento tiene que ser práctico. Y el perdón tiene que ser práctico. Sí, hay un perdón forense. Los puritanos trabajaron eso, pero más que los puritanos, Pablo en Romanos 6. Es decir, hay un perdón práctico que es el resultado de un perdón forense. Y hay una emancipación de un pecado que fue cancelado. Si fue cancelado el pecado, entonces tú tienes victoria del pecado cancelado. Eso lo dice John Piper en su tema maravilloso acerca de la santidad que está en la web. Pero ¿cómo no se puede entender eso? El problema entonces está fundamentalmente en la casuística. Estamos en tiempo de pandemia y usted tiene que liberarse en cuanto al pensamiento de que, bueno, y murió con pecado en el corazón, porque ya tenemos datos de pastores que han fallecido y que han fallecido en estado de inconsciencia. Quiero decir, han entrado en un coma que no se ha sabido de ellos. ¿Qué es lo que puede determinar el pensamiento nuestro con relación a ellos? Porque finalmente la salvación es del Señor. Y eso es un terreno donde no nos podemos meter. Es el testimonio nuestro. Bueno, cómo partió, cómo murió. Di un testimonio maravilloso de un pastor en Nueva York. Digo, le estaban condenando porque, bueno, la esposa dice, yo te dije que no saliera, pero ¿dónde fue que salió? ¿Fue a una discoteca? No, quién sabe, haciendo el bien. Y entonces, de alguna forma no vamos a morir. ¿Y entonces por qué nos quejamos? Bendigamos al Señor. Ahora, si fue en una barra, en una discoteca, en un prostíbulo, en un adulterio, entonces usted tiene razón para decir, yo te dije. No, usted se tranquilo, usted se tranquila. Si el pastor estaba haciendo su trabajo o si fue de compra al supermercado y fue contagiado allí, donde quiera que fuese, pero estaba en los caminos del Señor. Y el buen síntoma de este pastor, el buen síntoma es que cuando se va, dice, tú me lo habías dicho, en un acto de humildad y de sencillez. Porque cuando el pecado endurece, la humildad se va. Y lo que brota de la boca es maldición. Usted nunca va a ver uno que se quita la vida bendiciendo. Podría escribir una cartita diciendo, me fui, pero olvide, perdió toda sensibilidad. Se olvidó del papá, se olvidó de los hijos, se olvidó del sufrimiento. Resolvió sus problemas, se fue de este mundo. Mientras tanto, usted se queda aquí con un conflicto. Enséñele a sus hijos que eso no se hace. No vindique lo que Dios condena, no lo vindique, es un pecado grave. Y después usted se asombra, ay, se suicidó mi hijo. Pero usted no fue que vindicó, usted no fue que aplaudió, usted no fue que comiseró a aquel que cometió algo tan vil. Usted se llenó de un sentimiento tonto y necio y barato. Bueno, y cuando uno habla así, la gente dice, no tiene amor. Mire, usted ve mi corazón lo ve a Dios. Mire, el amor se sustenta, ¿saben qué? En la justicia. Y el verdadero amor es el que viene fruto de la gracia de Dios en el corazón. Y el verdadero amor es aquel que procura el bien de los demás. Y en ese sentido, la mejor medicina para que personas no caigan en desesperanza es la advertencia. Dice la Biblia que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y usted dice, no, es con el amor de Jehová también. Pero el énfasis bíblico es con el temor de Jehová. ¿Me escuchó? Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Es el temor de Jehová. ¿Y por qué pasó ese juicio con Ananías y Zafira? Dice que la iglesia anduvo en el temor de Jehová. Para temer, para que temamos. Sí. Bueno, el colmo de la sobrereacción ha llegado en algunos, en dar garantía de salvación a los que mueren en pecados dominantes. Uno de estos maestros pregunta con total naturalidad, ¿por qué este pecado, es decir, el suicidio, en particular sea el que sí me lleve al infierno?
Al mismo tiempo afirma que la idea del suicidio como pecado mortal es de concepción u origen de la Iglesia Católica Romana. Otro de estos maestros, huyéndole a la doctrina de la extrema unción, no considera como necesario el que Dios le conceda tiempo como un medio de gracia para santificación a uno de sus hijos en pecado antes de morir para que pueda renovar su arrepentimiento. Entiende que independientemente del tipo de pecado e independientemente de morir en el acto mismo del pecado, si hizo confesión de fe una vez en la historia de su vida, se salva. Eso fue como dijimos en una exposición acerca del trabajo de Dios. Que hay personas que oran una sola vez toda su vida y dicen, ya eso es suficiente. Entonces hay gente que dice, no, es una sola conversión y ya se acabó. No, mi amigo, dice el Señor, el que no bebe mi sangre y el que no come mi carne. En otras palabras, esto es continuo. Y el texto que ya leímos en primera de Juan 1:7, esto es continuo, esta es la batalla de la fe. Esto no es que yo me convertí una vez y no importa cómo yo viva, ni cómo yo muera. Bueno, así dijo el falso profeta o el profeta del lucro. Oró, muera yo la muerte de los piadosos, ¿sí? Pero estaba viviendo la vida de los impíos. Hay gente que quiere vivir, que vive la vida de los impíos y quieren morir o que se le endeche como piadoso. No, tiene que haber una sinceridad y una consistencia. Es vital volver a la Biblia y considerar seriamente a los hombres de Dios del pasado que tuvieron que luchar con una situación parecida. En el caso de William Gurnall, libro que recomendamos, está gratis, PDF, usted googlea, mire, ahora en esta pandemia, búsquelo, googlee. Mire este libro, este es un condensado de la versión original en inglés. Mire, más de 800 páginas. Yo me he dado banquete, le he leído como 5 o 6 veces y vuelvo otra vez. Y decía Spurgeon que cuando él se sentía débil espiritualmente e iba a la fuente de William Gurnall, volvía y regresaba llenecito. Y este es un hombre con una unción especial del Espíritu Santo. Búsquelo en Google y lo va a encontrar. Mire cómo se llama. El cristiano con toda la armadura de Dios. Y disfrute de este libro también. Hay muchos libros buenos que usted puede aprovecharse en este tiempo. Entonces William Gurnall da la respuesta, ¿verdad? Y la voy a sintetizar y en un próximo programa, en una próxima participación, vamos a ampliar este asunto. ¿Qué dice William Gurnall? William Gurnall dice que la clave para responder esta pregunta es la integridad. Me alegró de manera significativa el que un médico en Valdosta leyera el libro y dijo, lo entendí. Pero más me alegró que uno de mis hijos, mi hijo William Bayonet, me escribe, papi, entonces la respuesta es integridad. Excelente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Muere un cristiano con pecado en el corazón? La respuesta es integridad. Un cristiano es íntegro, dice el texto. Escúcheme de nuevo. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el versículo 2 dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, él ha sido justificado, pero al mismo tiempo se le ha dado un corazón y no hay engaño. Es decir, la fuerza que gravita en él, dentro de él, es tan grande que le impide permanecer en el pecado. Además, la fidelidad de Dios, uno de los trabajos de Dios es precisamente movernos a Él en santidad, la suministración de su palabra, de su espíritu, de creyentes, de profetas, es decir, de lo que hablan la palabra, como el caso de Natán a David. Tú eres ese hombre. David pudo haber cogido una espada y cortarle la cabeza, porque si se lo hubiese dicho a Saúl, Saúl le corta la cabeza. Pero ¿qué hizo David? Se arrepintió y le dice, pero una buena noticia de parte de Dios para ti. Se lo dijo después, no primero. Después, Dios también ha remitido tu pecado, no vas a morir. Es decir, Dios ha perdonado. ¿Y qué hizo David? Escribió el Salmo 32 y el Salmo 51. Cree en mí, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, renueva, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuándo usted ha visto a uno que está dominado de manera absoluta por el pecado orar así? Judas no oró así. Judas buscó el camino más expedito y terminó con su vida. ¿Y usted cuál camino es que va a escoger? Usted que tiene esa doctrina perversa, ¿cuál camino es que usted va a escoger cuando venga el infortunio, cuando venga la tristeza, cuando venga la aflicción? ¿El de David o el de Saúl? ¿El de David o el de Ahitofel? ¿El de David o el de Judas? ¿El de David o el de Caín? ¿Cuál? Si usted nació de nuevo, usted tiene que ser consistente con la doctrina, porque no puede haber una buena práctica si no hay una buena doctrina.
Es la buena doctrina que le garantiza la buena práctica y un final feliz. De ahí en nuestra lucha insistente. Mire que hemos aplaudido el libro Coronavirus y Cristo, maravilloso. Pero hay que desligar ese libro de la casuística del señor Piper. Ese libro, ya John Piper está en el ocaso. John Piper tiene una enfermedad, está enfermo. Y hoy oramos por él. Nuestra iglesia oró intensamente por él en nuestro tiempo de ayuno y oración de los miércoles. Oramos por él. Dale luz, Señor. Que con una oración tan linda que hizo un joven a favor de él. Dale luz. Un hombre que ha escrito tanto. Piper tiene un problema pulmonar. Piper dice que un familiar de él tiene coronavirus. Piper dice que no sabía si antes de terminar ese libro que salió en marzo, iba a estar vivo. Oramos por él para que Dios lo sostenga, para que Dios lo sane, pero para que Dios le dé luz. Y para que no muera con ese pecado. Y que gente que me conocen, que están cerca de él, porque yo estuve cerca, muy cerca de personas que están cerca de él y lo entrevisté a él, le puedan decir: John Piper, por lo menos escuche la versión que dice el pastor Bayonet. Aunque ya el Espíritu le ha hablado. No el pastor Bayonet. ¿Quién es el pastor Bayonet? Un insignificante que no tiene tantas entradas en las redes sociales, que no es conocido. ¿Quién lo conoce? A ese no lo conoce nadie. Pero el Espíritu Santo sí, porque es omnipresente y habla en la conciencia. Yo estoy seguro totalmente que le ha hablado a él en su conciencia. Pero la pregunta no ha sido contestada. La pregunta es, entonces, ¿mueren cristianos con pecado en el corazón? Aunque ya hemos dicho que la respuesta es, ¿cuál? La integridad. La integridad. Pero veamos, aunque sea un poquito, y luego dejamos para el siguiente programa lo demás. Veamos qué encontramos con relación a este punto. El santo apóstol Pablo, con carácter de urgencia, nos ordena tomar el cinto de la verdad. Sí, eso es. Ceñida vuestras cinturas con la verdad. Él sabía de la trascendencia del combate. Herir los lomos o cinturas significaba destruir el cuerpo completo. ¿Sabe usted lo que es la quilla de un barco? Es la parte más importante sobre la que se construye. Es como los lomos o columna vertebral para el cuerpo. Los lomos o cintura, parte inferior y central de la espalda, son las piezas que sostienen el esqueleto humano. Sin estos, no puede mantenerse firme o de pie, como la quilla para el barco. La herejía que da garantía de salvación al que muere en pecados dominantes, incluyendo al suicidio, es un ataque directo y asesino a los lomos espirituales del Hijo de Dios. Es una gran temeridad para todo cristiano consciente de la guerra espiritual no vestirse con el cinto de la verdad. ¿Qué significa vestirse con el cinto de la verdad? Dos cosas: doctrina en la mente e integridad en el corazón. Ceñir los lomos con la verdad significa tener la doctrina en la mente y la integridad en el corazón. La verdad de Dios no solamente debe de estar en la mente, sino también en el corazón o la voluntad. Ambas deben de ir juntas. Sería una gran tragedia que un ministro del Evangelio tenga la doctrina en la mente sin integridad en el corazón. Un cuchillo bien afilado en las manos de un experto cocinero es de gran utilidad. Pero ese mismo cuchillo en las manos de un asesino es una tragedia. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, usted puede tener la verdad es la doctrina de la justificación, pero no tiene integridad en el corazón. Usted está en una situación de mucha vulnerabilidad. Y de ahí es que Satanás gana ventaja. Cuando usted está en el error, usted está más cerca del infierno. Es como el que se envenena. Se muere más rápidamente. Así, cuando se toma el veneno de la herejía, se va de una forma más rápida al infierno. ¿Cómo se sabe que se ha caído en el error? Por la insensibilidad. Y finalmente, se cae en el error por el descuido espiritual. Sí, son pequeñas cositas que vamos dejando y nos vamos exponiendo. Hoy en día yo me entristezco ver tanta liviandad en medio de esta pandemia, creyentes haciendo chistes en las redes sociales, creyentes mostrando como si fueran unas vacaciones, hasta dando recetas, y yo no entiendo. Señores, la humanidad está en juicio. Mire, ahora hay un famoso avispón
que eso ya yo lo había visto hace tiempo y ya sabía de él, pero no sabía que iba a llegar tan rápidamente a los Estados Unidos. Desde Canadá se dice. Es un insecto, es un pájaro volador, rápido, veloz, grande, 2 veces, 3 veces más que las avispas convencionales. Y que ha ido a parar a Canadá y de Canadá ya está en Estados Unidos. Es decir, que de Estados Unidos está a un paso de estar en Latinoamérica y en la República Dominicana. ¿Usted cree que eso es para estar haciendo chistes? Entonces, cuando comenzamos a chistear y a jugar y a burlarnos de los predicadores y de los que están presentando la bandera de la verdad, ¿usted cree que Dios se complace ante un asunto tan dramático, tan patético, tan serio? Mire, con este tema yo no le permito relajo a nadie, ni juego con nadie. A veces se burlan y hacen chistes de mi persona. Los dejo. Porque yo sé lo serio y lo dramático. Y yo sé que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Puedo parecer fanático, no importa, pago el precio. Pero estoy convencido de lo que estamos haciendo. Es salvaguardando millones de vidas. Es desbloqueando un plan satánico. Así como el plan que usted escucha, que usted percibe con esta pandemia. Usted sabe que hay un plan oscuro detrás. Usted sabe que hay un estado detrás del estado, que es el estado del mal. Así también con esta doctrina. ¿Y por qué insiste tanto? Si usted no sabe por qué insisto tanto, pregúntele a Dios. Dígale a Dios, Dios, dime por qué el pastor Bayona insiste tanto. Y él se lo va a revelar. Porque hay cosas que usted no quiere escuchar. Porque usted sabe lo que significa. Significa desmantelar toda una estructura humana de millones de dólares, de reputación, de fama. Nosotros hemos tenido que desprendernos de tantas cosas. De gloria humana, de recursos económicos. ¿Sabe qué? Que entonces Dios viene y honra. Dios viene y honra con gente sencilla. Bendigo al Señor como Dios ha provisto para nosotros. Gente sencilla que Dios ha comenzado a bendecir y a prosperar de dentro. Entonces no son mercenarios, son auténticos y fieles cristianos. ¿Cuál es la respuesta? La integridad. Es decir, un cristiano, cuando es íntegro, la gracia compensa lo que le falta. ¿Me entendió? La gracia compensa lo que le falta al que es íntegro. Sí, ciertamente. ¿Quién se puede librar hasta de un pensamiento pecaminoso? No es la permanencia en la santidad lo que garantiza mi salvación. Es la permanencia en Cristo y en su gracia. Pero si permanezco en Él, no dejaré que ningún pecado se anide en mi corazón. Permítame orar ahora por usted y prometo continuar el próximo miércoles ya con más detalles acerca de este punto de la integridad. Permítame orar con fuerza del Espíritu Santo en bien de usted, de su familia, y que no ocurra ninguna tragedia, ni que ninguno de sus hijos sea tentado a quitarse la vida, ni usted ni nadie, ni que nadie pueda ser motivado por doctrina de error. Padre, cambia las mentes de estos pastores, transfórmalo ahora en este tiempo de pandemia, vuélvelos a ti, que juntos digan: hemos fallado, hemos pecado, hemos motivado, a lo mejor no lo hemos querido, y si lo han querido, que también lo digan. Pero también pido por aquellos que han sido receptores de esta enseñanza y que se han dejado engañar y confundir por el diablo, que sean liberados. Y oro también por los que tienen la integridad y la verdad de la doctrina, que no se avergüencen de tenerla, que aunque sean rechazados la mantengan y alerten a todos a refugiarse en Dios, en su gracia, a buscarle de todo corazón en este tiempo de pandemia, y que puedan vivir una vida de santidad, que si quedasen en un estado de inconsciencia, entonces el juicio se incline a favor de la gracia, porque han vivido una vida de integridad en toda la trayectoria de su existencia. Bloquea toda cosa del maligno, blinda a tu iglesia, a tus amados, a tus pastores que se esfuerzan por enseñar el bien y que procuran que sus ovejas permanezcan fieles a ti hasta el final. Báñanos con tu gracia, límpianos con tu amor y danos fuerza desde adentro y ayúdanos a vestirnos del cinto de la verdad. Por Cristo Jesús. Amén.